Buenas noches para todos, compañeros y compañeras de la Universidad Unicautempo, del programa del doctorado en educación. Luego la presentación sobre política educativa en la era globalizada, desde la cual es importante que tengamos en cuenta algunos factores, algunos elementos, y tienen que ver fundamentalmente con las políticas educativas en el mundo globalizado y cómo estos afectan no solamente nuestro subcontinente latinoamericano, sino también Colombia, desde la inclusión de propuestas de los organismos multilaterales, en este caso como la OCDE, el Banco Mundial, la ONU, la UNICEF y otros tantos que hacen presencia en el panorama nacional. Para poder entender ello es importante entender que la política educativa se manifiesta como política en el conjunto de leyes y decretos, disposiciones, reglamentos, todo aquello que tiene que ver con qué es la educación, cómo se hace y a los fines que apunta dentro del contexto nacional y cómo se articula con el contexto internacional. Además de ello, es importante dar cuenta que dentro de este contexto hay una serie de objetivos dentro de las políticas educativas y también unos propósitos y tipos. Y encontramos fundamentalmente 4 que tienen que ver con el promover la enseñanza, el desarrollo de los aprendizajes, el desarrollo de la ciudadanía, y practicar los derechos y deberes. Dentro de este contexto, entonces, se forma para la práctica social, se garantiza la inclusión de toda la sociedad, se ejercen los valores universales válidos dentro del territorio nacional, local, pero también articulados dentro del contexto internacional y finalmente se contribuye al aprendizaje a lo largo de la vida. Además de ello, es importante entender que dentro de los mismos objetivos de la política educativa y dentro de los prototipos y tipos de política encontramos algunos elementos importantes como es el carácter distributivo, simbólico, material, incremental, racional y redistributiva dentro de las orientaciones políticas. Dentro de este contexto, entonces es importante dar cuenta que los propósitos están dirigidos a acciones concretas, como controlar la observancia de las normas, la legislación y los valores, asignar recursos, contener exigencias y políticas sociales y finalmente orientar la opinión pública desde la guianza de instituciones orientadas también por profesionales. Dentro de este contexto se busca que haya una concreción de los procesos y que esa concreción de los procesos permita alcanzar los fines, no solamente que ha dispuesto el Estado, sino también todos los organismos dentro de los cuales el Estado no solamente es receptor de ayudas, sino también que concreta la visión global con la visión nacional dentro de un mundo multilateral. Para ello es importante que entendamos qué es política pública y autoridad estatal. Es importante entonces que identifiquemos 3 momentos: el Estado, desde el cual hay una legitimización del poder y se fundamenta el Estado-Nación. La política pública como tal, que apunta a las prácticas institucionales por el poder público y las normativas de aplicación de esa política pública. Y finalmente, algunos aspectos relevantes, como son los elementos textuales y discursivos y los efectos que causan, no solamente en la población, sino a la hora de evaluar la aplicación de la política pública y los lineamientos, cómo se concretan dentro del espacio-nación, pero también cómo se articulan dentro del contexto internacional. Es importante entonces entender que esas políticas públicas están influenciadas por el neoliberalismo como proyecto político, que tiene sus agentes políticos, ideólogos, intelectuales, pero que también armoniza desde los centros de poder globales lo que se debe hacer dentro de las estructuras de los países democráticos, no solamente en el primer mundo, sino en el segundo y en el tercero, del cual pues obviamente la escuela colombiana no escapa, ni la escuela latinoamericana dentro de este contexto. Por lo tanto, es importante dar cuenta que los cambios en los procesos de política educativa se fundamentan en 3 momentos importantes, que son la construcción de la propuesta política, la aplicación de los procesos y la evaluación de los mismos procesos que garantizan no solamente la aplicación de la política pública, sino que permite hacer una observación de áreas de mejora que van a permitir no solamente concretar el proceso como se ha constituido dentro de la orientación a nivel global y la articulación nacional, sino cómo la escuela empieza a subsumir estos elementos para poder crecer dentro de los ámbitos local, nacional e internacional. Finalmente es importante dar cuenta que la educación globalizada parte de los estudios políticos, ¿cierto? Según de León y Daniel en el 2007, pero también es importante dar cuenta desde la otra panorámica, y es que las reformas neoliberales empeoraron el proceso educativo.
porque se aplican políticas y directrices y lineamientos de unas naciones con mayor grado de nivel de desarrollo, de conciencia pública en el área educativa, frente a algunas naciones donde prevalece la generación de riqueza, la desigualdad social, y que obviamente no van a satisfacer a la sociedad dentro de lo que se plantea. Por lo tanto, dentro de este contexto es importante dar cuenta que la política educativa en la era globalizada va a apuntar no solamente a las posturas de los globalistas, los escépticos y los entusiastas, sino también a la articulación de los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los estados, que hacen parte de los organismos intergubernamentales, entre los cuales, articulándose dentro del proceso de construcción de la nación latinoamericana, dentro de los lineamientos de la OCDE, del Banco Mundial y del Desarrollo de las Naciones Unidas, permite que se acreciente el efecto funcional de estas políticas. Finalmente, es importante que podamos decir que tanto dentro del contexto de la lectura y los análisis planteados en los documentos sobre los cuales se ha trabajado, hay que dar cuenta de que se tiene que investigar lo local, generar impacto en lo local, que trascienda lo regional y lo nacional para que sea la discusión de cómo se hace educación con directrices políticas claves, con sistemas de gestión claves desde la realidad del contexto del aula.